Bendito Dios. Que Dios me los bendiga a todos. Vamos a seguir. Vamos a ir allá al libro, como ya oramos y ya exaltamos el nombre del Señor, vamos a seguir exaltándolo con su palabra. Vamos a ir al libro de Deuteronomio, allá en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 18:15. Vamos a leer unos versículos ahí del 15 al 22. La palabra que el Señor en esta noche ha dado para que la prediquemos. Yo siempre digo que siempre me habla a mí y después la compartimos con el pueblo. Quería predicar otra palabra, pero el Señor me dio esta palabra. Y que sea el Espíritu de Dios hablándolos, porque Dios es grande y poderoso, y Dios promete un profeta como Moisés. Y siempre venía a mi mente quién era ese profeta, pero con el tiempo Dios le va dando a uno discernimiento, y un día salí a 18, Deuteronomio 18. Un día salí afuera al patio y me dio esta palabra para compartirla, y me estaba hablando a mí. Ahora la comparto con ustedes. Es que doble enseñanza. Para Él sea la honra y la gloria. Deuteronomio 18:15. Cuando lo tengan me dicen un amén. Vamos a leer y después vamos a dar la palabra conforme el Espíritu de Dios quiera darla. Gloria a Dios. Para Él sea la honra y la gloria. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová, tu Dios. A Él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran juego, para que no mueran. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabras en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijere en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción ha hablado el tal profeta, no tengas temor de él. Aleluya. Dios es grande y poderoso, mi hermano. Nosotros vemos la palabra del Señor. Siéntense todos. Vemos la palabra del Señor, y la palabra del Señor es la profeta mayor. Aleluya. Y aquí vemos nosotros de que el Señor dice que levantó a Moisés para que llevara al pueblo de Israel a la tierra prometida. Gloria a Dios. Era un profeta, pero en aquellos días Dios le dice a Moisés: voy a levantar a un profeta para que lleve la palabra, y es esta palabra que Dios nos ha dejado aquí. Sí, amén. Entonces vemos nosotros de que en esos tiempos los profetas como Jeremías, él mencionó del nacimiento virginal de Jesucristo, y 700 años más tarde se cumplió. Entonces nosotros
somos en vez de, por ejemplo, digamos en aquellos tiempos ese pueblo al haber dicho cómo vamos a saber, ya no vamos a estar nosotros, pero la profecía se ha ido cumpliendo pie a pie. Entonces la palabra de Dios se va cumpliendo y cada día se va cumpliendo la profecía como los profetas hablaron en aquellos tiempos. Aleluya. Isaías lo mismo. Isaías cuando le fue a hablar al rey Josías que venían como 300 hombres sobre él le dijo: no temas, Dios está contigo, ninguna flecha dispararán estos hombres. Y así fue, ninguna flecha fue disparada por esos hombres. Era un profeta de verdad. Aleluya. Entonces Dios demanda, en aquellos tiempos demandaba que tuvieran cuidado de los profetas que hablaban en el nombre de Dios y que se cumpliera la palabra de Dios. Gloria a Dios. Entonces ahora en día Dios nos habla a nosotros que tengamos cuidado de los maestros. O sea, porque la palabra de Dios lo dice, ¿me entiende? Entonces nosotros a veces leemos la Biblia, pero esos puntos pasan, no los entendemos por qué la leemos y no sabemos dónde. Pero la palabra de Dios dice que en los últimos días vendrán muchos engañadores y que tengamos cuidado. Y esos días ya se están llegando, nosotros estamos en los últimos días. Dios demanda que escuchemos la palabra de Dios, que se hable de la palabra de Dios, no de ideologías de hombre ni psicologías de hombre, no, que la palabra de Dios los exhorta Dios cada día. Entonces Dios, los exhorta a que tengamos cuidado, porque vendrán muchos, como dicen en los últimos días. Conforme a la palabra de Dios que le he leído, le voy a ir dando unos ejemplos, unos puntos. Y vendrán días como por ejemplo allá en el libro de Mateo 24, ahí se habla de que todo lo que va a pasar, las señales, y que el pueblo de Dios esté apercibido, ¿me entiende? Porque en aquellos días dice que vendrán muchos cristos y muchos engañadores, y aún el pueblo de Dios, los redimidos, van a ser algunos engañados. Entonces que está Cristo en el desierto, dice que no vayas. O sea, ahí los habla Jesucristo en el libro de San Mateo 24, todo el capítulo ahí lo dice y los exhorta de que tengamos cuidado. Gloria a Dios. Entonces no solo voy a leer porque no voy a terminar con el tiempo, voy a llegar como a las 12 de la noche. Y yo sé que ustedes me van a dormir. ¡Santo! Entonces Dios los habla por medio de la palabra del Señor, ¿me entiendes? Entonces cuando Él los habla, nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. O sea, y tener cuidado que la palabra de Dios no sea doctrina de hombre, que sea la doctrina de Dios, ¿me entiendes? La palabra. Gloria a Dios. Porque dice que, Moisés apenas fue una figura de Jesús. Fue una figura, ¿me entiendes? Son dos seres que, Moisés fue un hombre que desde niño él fue apartado, fue salvado por Dios. Ustedes han leído la historia cuando lo aventaron arriba en aquella canasta. Jesús también, el ángel le habló por sueño y visión a María y a José que se fueran porque Herodes iba en busca de ellos. Lo mismo. Fueron salvos porque Dios así lo quiso, ¿me entiendes? Y Dios le dijo: levantaré el profeta, y el profeta mayor es Cristo Jesús, nuestro Señor. Y la palabra de Dios se va cumpliendo conforme está escrita. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es escudriñarla. Y les voy a decir porque, he escrito unos puntos. Yo no soy bueno para memorizar, pero he escrito muchos puntos aquí. Aleluya. Según la promesa, este profeta es nuestro Señor Jesucristo. Ahí lo vemos en Deuteronomio 18, 15 al 18, mire cómo dice. Dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. O sea, que lo demanda que a él oigamos. Entonces, dice, mucha gente agarra porciones de la palabra de Dios, no, que el Viejo Testamento, no, la Biblia, la palabra de Dios es completa, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, en veces nosotros agarramos ciertos versículos, pero la palabra de Dios
es la palabra de Dios. O sea, el Espíritu de Dios habló. Entonces vemos nosotros allá en Hechos 3:22 que dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. O sea, que a él tenemos que oír en todo lo que nos dice, en todo lo que nos hable. Aleluya. Porque él es el maestro, él es el maestro de maestros. Entonces, o sea, la palabra de Dios conforme, o sea, lo va exhortando para que nosotros obedezcamos y entendamos que tenemos que oír la palabra del Señor. Aleluya. Y allí es donde les dije yo que le manda Dios en Pedro, lo vamos a leer, ahorita lo vamos a leer, que se tengan cuidado de los falsos maestros. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, porque hoy en día hay mucho que dice llamarse maestro, pero a la hora de la hora tal vez no le habló la palabra de Dios, no, que psicología de hombre, ¿me entiende? O teología de hombre. El hombre siempre ha querido distorsionar la palabra de Dios porque él quiere siempre salir arriba, pero la teología mayor es la palabra de Dios. Amén. Esa es la teología. O sea, si nosotros aprendemos la Biblia, es un libro de 66 libros y no la podemos aprender. ¿Por qué? Porque en veces no la escudriñamos. En veces los jóvenes estudian una carrera universitaria, se preparan, estudian tantos libros, pero, o sea, tienen sabiduría de este mundo, pero la sabiduría de Dios no la tienen. Y la sabiduría de Dios es Jesucristo. La palabra de Dios nos habla de esa sabiduría a nosotros. Entonces, por eso es segunda promesa a este profeta es nuestro Señor Jesucristo. Ahí lo leímos hasta el 18. Y vemos que allá en Hechos 3:22, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablare. O sea, él fue ungido con el Espíritu Santo. O sea, vemos allá en Isaías que dice que él fue ungido. ¿Para qué? O sea, lo vamos a leer. Isaías 61. Bendito Dios. Miren, Isaías 61:1 dice, 61:1 dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de las cárceles. Aleluya. O sea, él fue ungido por nuestro Padre Jehová, Jesucristo, porque él fue ungido. Y vemos ahí en el libro de San Lucas, vamos a ir a Lucas, allí, Lucas 4:18, para que vean que lo mismo allá en el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento. Lucas 4:18 dice la palabra de Dios, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Ese es nuestro Dios. Amén. Por eso nosotros estamos agradecidos con Él, porque Él nos ha libertado a nosotros. Por eso este remanente, que es este remanente aquí, como en Israel hay un remanente que creyó en Cristo, pero la nación toda no creyó. Pero hay un remanente, y la iglesia de Dios es esta, que está aquí. Entonces, por eso Dios vino y los levantó, de donde andábamos, perdidos en delitos y pecados. Porque ese es el profeta que Dios levantó. O sea, Moisés fue a sacar a su pueblo. Ustedes saben la historia, cómo llegó el pueblo. Dios le prometió al pueblo de Israel una tierra y le prometió riquezas. Una tierra y riqueza. Pero a nosotros Dios no nos ha prometido eso. La promesa de Dios para nosotros es espiritual. Aleluya. Aquel que espera hallar riqueza en este mundo, o sea, dice que a raíz de todo mal
y amargura es el amor al dinero. Entonces, pero Dios nos ha prometido a nosotros riquezas espirituales. Bendito Dios. Esa es la promesa para nosotros. Pero si Dios le da riqueza, gloria a Dios. Sépalo administrar y úsalo para la obra del Señor. Y Dios le va a dar más. Si le dio 20,000 millones de dólares, voy a dar otros 20,000 millones de dólares, pero si lo usa para la obra de Dios. Amén. Pero si lo usa, pero hay muchos textos en la palabra de Dios que dicen, no le doy porque piden más, solo para deleites. ¿Para qué pedimos en veces? Para deleite o gustos. ¿Eh? Pero si pedimos para la obra de Dios, Dios nos va a dar. Porque dice que no hay ningún justo desamparado. Dios no va a mendigar, Él es el pan de la vida. Así como Dios le dio a Moisés el maná al pueblo de Israel, Cristo les habló a los judíos, les dijo: yo soy el pan y soy el agua. El que come de mí no tendrá hambre, y el que beba de mí no tendrá sed. Bendito Dios. Ese es nuestro profeta Aleluya. mayor. Gloria a Dios. Él es Jesucristo, el que lo redimió de todo pecado, a usted y a mí. Amén, aleluya. Entonces nosotros vemos que las maravillas que Dios ha hecho en nosotros, bueno, yo hablo por mí y pienso que ustedes también, porque nosotros, desgraciadamente nosotros en veces somos un mal testimonio. O sea, nosotros tenemos que dar testimonio de lo que somos. En veces venimos, ¿no?, que Dios hizo esto en nosotros, pero allá afuera somos un mal testimonio. O sea, y ese mal testimonio lo que hace es alejar a aquella gente que tiene ganas de venir a la iglesia, porque dice: para ser hermano como ese, mejor no soy. Así es. Entonces nosotros somos testimonio. ¿Para qué? Para que aquella gente, cuando los vea a nosotros, quiera ser como nosotros o mejores que nosotros. Aleluya. Amén, ¿Ah? Dios. Gloria a Jesús. Pero si somos un testimonio que solo cuando estamos aquí somos como santurones, ¿ah?, que Dios los ayude. Sí, amén. Amén. Entonces, pero Dios prometió un profeta, y ese profeta es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y los habla. Traigo muchos ejemplos. No se lo voy a leer todo, como les digo, porque no voy a terminar, pero les voy a dar unos cuantos ejemplos de donde la palabra de Dios nos habla a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios, o sea, yo estoy agradecido con el Señor, yo sé que usted también, por eso está aquí. Sí, amén. Y si venimos aquí a escuchar la palabra de Dios. Nos queremos llenar, queremos ser edificados. O sea, la palabra de Dios lo edifica, lo exhorta y también lo consuela. Porque yo posiblemente, Dios me dé una palabra y a usted le dé en el mero hígado, pero Dios lo está exhortando, pero también le está dando la consolación. Si usted abre su corazón, Dios lo va a sanar. Amén. Pero si usted se amarga conmigo, se enoja conmigo, usted es el que va a perder. Porque Dios me ha dado ese privilegio de que yo le hable la palabra de Dios. Aleluya. Entonces por eso tenemos que poner atención Bendito Dios, así es. cuando los hable, sea quien sea. Amén. Porque la palabra de Dios es palabra de Dios, Amén. no es mía. O sea, la palabra es de Él. Amén. Amén. Entonces, otro ejemplo, dice: conoce y revela los misterios de Dios. O sea, Jesucristo, Él es el que conoce los misterios. Aleluya. O sea, nosotros en veces no conocemos nada, pero Él sí conoce todo. Él dice que escudriña la mente y el corazón de cada uno de nosotros. Amén. A mí usted me puede engañar, pero a Él no. Así es. Yo lo puedo engañar a usted, pero a Dios jamás, porque el ojo de Dios está en todo lugar. Sí, amén. Es espíritu. Gloria a Dios. Dios es espíritu. Y vemos nosotros la palabra de Dios ahí en Mateo 11:27. Miren lo que dice: conoce y revela los misterios de Dios. Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea, que Dios se lo puede revelar a usted, o me lo puede revelar a mí. Amén. Pero eso depende de mí. Porque si yo me someto a Dios, o sea, nosotros ahorita estamos en una campaña de oración y de ayunos. Pero que no sea
solo cuando el pastor llama o convoca, que sea todos los días. Sí, amén, así es. No que cuando nomás el pastor levanta el dedo y dice, Dios me dijo que hagamos esta campaña, entonces lo vamos a reunir. No, que sea todos los días. Aleluya. Porque Dios, o sea, Él pagó un precio por nosotros. Él nació santo. Él fue santo. Si Él en las 6 horas que estuvo ahí, cuando le dijo, ¿cuál es el pecado que encuentran en mí? Ninguno tenía. Si Él llevó sus pecados, los suyos y los míos, cuando en las últimas 3 horas, en las primeras 3 horas, Él fue masacrado, golpeado. O sea, ningún hombre en la tierra ha sufrido como Él. Moisés sufrió, pero Él sufrió mucho más. Entonces, si Él llevó su pecado, pero fue, o sea, no lo sanó, o sea, el pecado lo salvó del pecado a nosotros, que estamos aquí, porque nosotros no buscamos una corona corruptible, sino que una corona incorruptible. Sí, amén. Así como el atleta dice, se prepara para ganarse una corona, nosotros tenemos que prepararnos para ganar una corona incorruptible. Aleluya. Porque si yo me vengo a sentar nomás a la silla y no lucho por esa corona, o allá cuando Dios para el dedo voy a venir a la iglesia o le doy gracias a Dios, o allá cuando Dios para cuando oro, como dijo el hermano aquel día, oro enfrente de los hermanos, a muchos no les gusta, les da pena, pero Dios dice que aquel que se avergüence de Él aquí, allá también Él se va a avergonzar de Él. Aleluya. Sí, amén. Se va a avergonzar. Entonces, si Él lo está advirtiendo, entonces preparémoslos. Ya estamos en el camino. Gloria a Dios. Aleluya. Dios es bueno, hermanos. Y yo siempre digo que Dios es bueno porque Él hizo todo este universo. Nosotros aquí estamos de pasada, somos peregrinos. Nuestra ciudadanía está allá en los cielos. Allá está nuestra ciudadanía. Porque Él pagó un precio por usted y por mí. Así es. Y fue en esas 3 horas cuando Él llevó sus pecados. Dice que maldito, colgado. Mucha gente dice que fue en la cruz. No, fue un madero, era un palo como recto. No fue una cruz, colgado. Si usted lo busca y lo colga, así va a ser. Era un palo, así lo colgaban. Y entonces fue colgado en un madero. Y se imagina cómo sufrió por usted y por mí. Y ahora nosotros estamos aquí agradecidos con Él y estamos haciendo una campaña de oración, agradecidos por los milagros que Él ha hecho, las sanaciones que Él ha hecho. Sí, amén. Pero que no sea solo cuando estamos en campaña, que sea todos los días, hermano. Amén. Porque Dios es de todos los días. Así es. Amén. Así es. Entonces no es nomás del sábado, es de todos los días, hermano. Aleluya. Porque la palabra de Dios los habla, hermano, Sí, aleluya. y los exhorta. Y ningún hombre pudo cumplir lo que Dios hizo, y nadie lo va a hacer, jamás. Si nosotros lo regimos por los mandamientos, estamos perdidos. Pero hay que seguir adelante, hermano. Nos dice claramente lo que sucederá en breve, o sea, que Él nos dice qué sucederá en breve. Allí donde le dije, Mateo 24, allí los habla, Jesucristo habla en Mateo 24. Ahí dice que estemos listos, porque en aquellos días vendrán muchos Cristos. Amén. Y les dirán, vendrán muchos hombres que van a hacer milagros. Ya ustedes tal vez han visto, ahí va el poco, pueden entender que no lo mueva eso, que escudriñemos la palabra de Dios. Aleluya. Dios lo va a sanar a usted si usted tiene fe donde esté. Amén. Lo va a hacer en el tiempo de Él. Así es. No lo va a hacer cuando usted quiere, no que cuando Él. Si Dios lo sanó ahora, gloria a Dios. Pero lo va a hacer en su tiempo. Entonces vamos a pasar por la disciplina del Señor. Posiblemente Dios no lo sane, pero tenemos que estar en paz y tranquilos y contentos que vamos con Cristo. Y que si morimos, lo vamos a la patria celestial. Y eso es lo duro para aquellos que padecen. Y porque no sabemos, hoy ellos, mañana podemos ser nosotros. Porque nosotros el mañana no lo conocemos, pero Él sí. Amén. Entonces, por eso es que tenemos que estar preparados. Gloria a Dios. Entonces aquí dice que nos dice y claramente lo que sucederá en breve. O sea, allí en Mateo 24, si usted lo lee, yo se los iba a leer, pero son como
28 versículos. Aleluya. Son 39 versículos. Pero allí los habla, se los dejo de tarea para que lo lean. Amén. Y allí los habla claramente que un hijo de Dios tiene que estar preparado. Que no cualquier cosita lo vamos a ver, ¿no? Que vino fulano y vamos a verlo, no, hermano. ¿Ah? O sea, ¿por qué? Porque la palabra de Dios nos habla de que estemos preparados, porque Él dice que va como el relámpago, que alumbra ya, y el relámpago alumbra cuando la gente piensa que cuando cae, no, es cuando sale. Entonces así va a ser la venida del Hijo de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero, dice. Y después nosotros estamos aquí. Aleluya. Y si ya lo fuimos con Él, vamos a ser los primeritos. Aleluya. Por eso los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Entonces, Dios los habla y que los preparemos y que estemos preparados y que nadie los engañe. Porque vendrán muchos engañadores. Y por eso les digo, vamos a leer más adelantito, yo tengo el punto ese que les iba a leer. Vamos a ir ahí a Lucas, miren Lucas 19:41, eso les voy a leer. Porque si les leo el 24, todo me van a regañar. 19:41 al 44. Miren lo que dice. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. ¿Por qué? Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. O sea, Dios nos habla que tenemos que estar preparados para ese tiempo. O sea, así como les habló a estos hombres, así también la palabra de Dios nos habla a nosotros hoy en día, que tenemos que estar preparados. ¿Por qué? O sea, como les dije ahí en Mateo 24, ahí está todo lo que va a pasar. Y allí, si nosotros nunca le habíamos puesto atención, ahí vemos lo que Dios nos quiere decir y nos quiere enseñar. Es la sabiduría de Dios, Él es la sabiduría. Y lo vamos a ver allí también en Lucas, miren. Lucas 2:40. Él es la sabiduría. Gloria a Dios. Lucas 2:40. Aquí, miren, dice: es la sabiduría de Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Aleluya. O sea, él es el profeta que Dios había prometido para su pueblo y para nosotros. Bendito Dios. Él es el que los redimió a nosotros del pecado. Él los ha redimido y ahora estamos aquí preparándolos para aquel día, sea que Él venga ahora o sea que estemos ya hemos entregado nuestras vidas a Él, lleguemos allá a su presencia y seamos esos merecedores de esa corona. Ahí en Colosenses 2:3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. O sea que en Él están todos los tesoros. Aleluya. No están en este mundo que usted busque el tesoro o riqueza. En Él están los tesoros escondidos. Amén. Ahí está. Ahí está nuestra vida. Ahí está nuestra salvación. Porque en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Sí, amén. Ahí está la sabiduría. Él es la sabiduría, Él es el conocimiento. Él es todo. Sí, amén. Él es el que nos da todo a nosotros.
Amén, aleluya. Por eso le exhorta a que tengamos cuidado a los falsos profetas, a los falsos maestros. Lo vamos a ver, miren, vamos a leer otros 2 versículos y después vamos a leer ese que les digo yo. Fue poderoso en palabras y obras. Ahí mismo en Mateo 13. Mateo 13, mire lo que 13:54. Dice que fue poderoso en palabras y obras. Fue poderoso. Moisés hizo muchos milagros y prodigios por medio de Dios. Él también. Mateos 13:54. Y venido a su tierra, les enseñaba en las sinagogas de ellos de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? O sea, ¿de dónde los tenía? Dios lo había ungido, allá lo leímos nosotros. Dios lo había ungido. ¿Para qué? Para que fuera a pregonar la palabra de Dios, para que sanara a todos los que estaban presos en delitos y pecados. Ahora a nosotros nos ha dado la vida eterna. Él murió y al tercer día resucitó. La muerte de Cristo a usted no lo va a salvar. Lo que lo salvó fue que Él resucitó. Aleluya. Porque Él resucitó. Él fue hasta el final. Allí en Marcos 1:27. Vamos a leer Marcos 1:27. Mire ahí lo que dice Marcos 1:27. Marcos 1:27. Y dice: y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Si Él estaba ungido, Él era Dios. Aleluya. Amén, Dios. Él es Dios. Amén. Él es el poderoso. O sea, nosotros, aquí Dios lo ha visto, todos se asombraron. O sea, el pueblo de Israel seguía la ley supuestamente, pero no la cumplió. Él es el que la vino a cumplir. Y por eso que no la entendían. Y en veces la iglesia de Dios está así, en veces no entiende. Y Dios le está hablando, pero no entiende. ¿Por qué? Porque lo queremos hacer a nuestra manera. Bendito Dios. Pero tenemos que buscar la sabiduría, el que en Él están escondidos todos los tesoros y la inteligencia en Cristo Jesús. Ahí está todo. Y aquí Dios nos exhorta a que tengamos cuidado a los falsos maestros. Y lo vamos a leer porque vean lo que dice, o sea, para que vean que no lo he inventado yo. Aleluya. Segunda de Pedro, miren, 2:1. Dice: pero hubo también falsos profetas. Está hablando de que hubo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor, que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. O sea que también tienen ellos mismos están condenando. Entonces allí es de nosotros, o sea, tenemos que tener cuidado. O sea, Dios, como a Moisés un profeta lo levantó, hablamos de que los profetas, la profecía, la palabra de Dios se va cumpliendo. Hay manifestación del Espíritu Santo y Dios le puede hablar por medio del hermano, la hermana, pero es una manifestación del Espíritu y le puede decir, pero no le puede decir, sabe, tal día va a ser el fin del mundo, porque dice que ni aún los ángeles del cielo saben. Amén. Y hay hombres que se han atrevido a decir eso. ¿Ah? Hay hombres que se han atrevido a decirle, ¿sabes qué? Así dice el Señor, pero el Señor nunca les dijo nada. Aleluya. No pasó nada. Entonces, allí, o sea, Dios los está exhortando a nosotros que tengamos cuidado. Amén. Y que escudriñemos la palabra de Dios, que la leamos y que le pidamos a Dios que los abra el entendimiento. Sí, amén. Entonces aquí dice que
Pero hubo también falsos profetas. Ustedes saben la historia de los 450 profetas que degolló Elías. ¿Ah? Eran falsos. ¿Ah? Sí. Aleluya. ¿Sabe mucho? ¿Ah? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. La profeta mayor es la santa palabra de Dios. Dios, amén. La profecía se va cumpliendo. Amén. Todavía hay profecías que vienen para naciones y que faltan, y esas profecías se van a cumplir. Amén. Por eso lo exhorta ahí en Mateo 24, léanlo. Yo sé que ya lo leyeron, pero no le han puesto atención, tal vez algunos. Aleluya. Pero ahí está. Ahí Dios los habla y los advierte de los últimos días y que tengamos cuidado. Que si le dicen, mira, ya están sanando, ya está el Cristo, no vaya al desierto, dice no, porque él va a venir como un rayo y cuando hay nosotros eso tenemos que esperar. Ustedes tal vez saben cuando Elías andaba huyendo y vino aquel viento fuerte, no estaba Dios ahí, pero cuando dice que vino como un silbido, ahí estaba Dios. ¿Ah? Después de la tormenta, Dios viene a la calma y después viene la victoria, pero hay que esperar. Y en veces nosotros no tenemos esa paciencia para esperar, porque queremos todo, como dice, pan en caliente y comerlo de volada, así. Aleluya. Pero no, Dios lo dice que tengamos esa mansedumbre, esa paz, esa tranquilidad. Aleluya. Dios es bueno, hermanos. Entonces Dios nos demanda a nosotros que tengamos cuidado con los falsos maestros. Dios mandó que lo oyéramos. Allí mismo, como les dije, Hechos 3:22, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hablare. A él hay que oír. Amén. Aleluya. ¿Y quién es él? Cristo Jesús. Aleluya. La palabra de Dios. La palabra. Aleluya. A él tenemos que oír. Tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, ahí lo está hablando Cristo. Él es él. Entonces, y vemos ahí en Mateo, Dios mandó que lo oyéramos. Ahí mismo se lo dije, Hechos 3:22. Y vamos ahí a Mateo 17:5. Ahí dice en 17:5, mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. O sea, aquí fue en la transfiguración, cuando se le apareció. Aquí en Pedro, ahí estaban los tres apóstoles. Aleluya. Y el que bajó Elías y Moisés a hablar con él. ¿Ah? Aleluya. Entonces allí él habló, pero allá en aquel tiempo el pueblo dijeron, no queremos que lo hagan con la llama de fuego porque tenían miedo de quemarse. Entonces por eso él prometió un profeta y es Cristo Jesús y él vino. ¿Ah? Todos sabemos lo que él ha hecho por nosotros, todos los que estamos aquí sabemos, porque todos conocemos un poco de la palabra de Dios, Aleluya. porque Dios nos va enseñando. Amén. Ese es el Dios que nosotros adoramos, hermano. Aleluya. Y le voy a leer rápidamente unos puntos aquí. Dios llamará a cuenta a quien no le oiga. Ya lo leímos todo. Moisés fue apenas una figura de Jesús. Ahí lo vemos en Deuteronomio 18:15, ahí donde estábamos. Él apenas fue una figura. O sea, que ahí en el 18:15 dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oirás. Ahí está hablando de Moisés. Pero está hablando, él fue apenas una figura. O sea, Moisés sufrió, pero Cristo sufrió mucho más. Aleluya. Moisés y Jesús. Existen semejanzas entre ellos. Ambos fueron preservados siendo niños. Ya vemos cuando Moisés fue en la canastilla que lo guardó Dios. ¿Ah? Jesús fue guardado cuando en revelación, en sueño le habla y le dice, vete, porque Herodes quería matar a todos los niños. ¿Ah? Entonces, ambos recibieron un trato especial. Moisés se crió en el palacio con el faraón.
Dejó toda la riqueza y se fue. No le importó. Cristo, siendo Él el dueño de todo, Él se hizo pobre para que nosotros, siendo pobres, seamos ricos. Él Amén. murió por usted y por mí. Bendito Dios. Gloria a Dios. Aleluya. O sea, si lo leemos, tengo los puntos, pero no, ya los pasamos. Y ambos voluntariamente se hicieron pobres. Allí lo dicen. Allí está en Hebreos 11:26 y Filipenses 2:6 y 7. Ambos ayunaron 40 días. Moisés, cuando fue a recibir las tablas, cuando fue los mandamientos, él ayunó 40 días, dice. Y Jesucristo también. 40 días. Ambos hicieron señales y milagros. Moisés hizo milagros por medio de Dios y también Jesucristo. La palabra de Dios los registra todo. Moisés eligió a 70 ancianos, Jesús a 70 discípulos. O sea, la gente dice de 12 discípulos, no, nosotros somos sus servidores. Pero él eligió 70 discípulos y los mandó 2 por 2 a predicar la palabra de Dios. Aleluya. Moisés cuidó de Israel como Jesús cuida de sus discípulos, así como de usted y de mí. Dios cuida de usted y de mí. O sea, Jesús, aquí lo vamos a leer estos 2 puntos aquí. Vamos a ir allá al libro de San Juan. Mire, San Juan 6:32. Mire lo que dice 6:32 de San Juan. Dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Aleluya. Dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Quién? Jesucristo. Amén. Le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. O sea, cuando no entendemos, nosotros hacemos esas preguntas, mentira, hacemos esas preguntas o pedimos así. Le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aleluya, bendito O sea, Dios. ahí está la vida de nosotros. Amén, amén. Usted, si está en la mano de Dios, nadie lo puede arrebatar. Gloria a Dios. Nadie. Bendito Dios. Porque está en sus Gloria a manos. Jesús. Sí, amén. Nosotros estamos en sus manos. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, aquí, o sea, la gente de afuera no va a entender eso. Pero si nosotros aquí somos una cosa y afuera somos otra cosa, tampoco vamos a hacer un buen testimonio para que ellos vengan. O sea, tenemos que ser un buen testimonio. Amén. Aleluya. Sí, O sea, amén. que digan, yo quiero ser igualito como mi hermano, mejor. ¿O no usted alguna vez ha dicho, yo quiero ser como mi hermano? ¿Usted tiene algún tal vez un predicador o alguien que usted dice, ese hombre está ungido por Dios? O sea, aunque no tenemos que tener ídolos, pero, o sea, nosotros decimos la fe que tienen estos hombres. O sea, los Juan, Pedro, Pablo, ¿cómo sufrieron estos hombres? Ninguno de nosotros estamos aquí con aire acondicionado, esos hombres, ¿cómo sufrieron? ¿Ah? Amén, así Y nosotros tenemos todo es. aquí. Bendito Dios. Tenemos agüita, mira, hasta agüita me estaba la hermana. Y ellos pasaban hasta 3 días sin tomar agua y comer. ¿Ah? Predicando la palabra de Dios. Entonces, ellos sufrieron para que nosotros gozáramos. Dice, la palabra de Dios dice, porque ya sabía Dios que íbamos a hacer aguacatones nosotros. ¿Ah? ¿Sí? Dios lo sabía. Si vamos a trabajar 8 horas y todos los cansamos y venimos, ay, que muriéndolos, todos. ¿Ah? Sí, es que venimos. Todos venimos cansados. Yo me canso. Y aquel que no me cansa es porque ya está muerto, ¿me entiendes? Todos los cansamos. Bendito Pero es el Dios. sacrificio. Sí. Entonces, Dios es bueno, hermano. Amén. Moisés sufrió mucho, pero el Señor Jesucristo sufrió mucho más. Bendito Dios. Ahí lo dice en Isaías 53, como dice que fue llevado, masacrado. Sí. Y también, ahí es Jesucristo. Hemos leído por nuestro- Entonces, Moisés era humilde, Jesús era humilde de corazón. Ahí lo dice en Mateo 11, siempre lo leen. Ven a mí todo el que esté cansado y trabajado.
dice, yo los haré descansar. Ahí Sí, amén. se los voy a leer para que no crean que yo les estoy diciendo mentiras, Mateo hermano. 11:28. 11, 28 y 29. Ahí dice, mire. Gloria a Dios. O sea, él ya sabía que lo íbamos a cansar y que estábamos cansados, ya nacemos cansados. 11, 28 y 29. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, Aleluya. nosotros vamos a morir, este carapacho aquí va a quedar, pero el espíritu, el alma va al cielo. Gloria a Dios. Aquí, esto aquí va a quedar, hermano. Sí. Vamos a ser transformados en cuerpos celestiales, como ángeles. Vamos a ser como ángeles cuando muramos allá en el cielo, si nos vamos con Cristo. Pero si nos vamos a las tinieblas, vamos a llorar como el rico allá. Como en la historia, no es historia, es la palabra de Dios, Lázaro y el rico. Vamos a llorar. Sí. Pero si vamos con Dios, vamos a gozarlo, dice. Vamos a cantar un cántico nuevo. Yo no puedo cantar aquí, pero yo sé que Dios me va a dar un cántico nuevo allá. Gloria a Dios, ¿eh? Allá voy a cantar precioso. ¿Eh? Aquí que me peguen con un garrote tal vez. ¿Eh? Pero Dios es poderoso y me puede dar una voz angelical. ¿Eh? Dios es mi fe. ¿Eh? Sí, de veras, hermano. Dice que va a poner un cántico nuevo, dice. ¿Eh? Aleluya. Y cuando Dios ponga ese cántico nuevo, nadie lo va a parar. Dicen que vamos a adorar a Dios 24 horas. Y se imaginen si venimos aquí una vez a la semana, que vamos a tener ganas de adorar las 24 horas. Es duro, pero yo les digo que 24 horas hay que adorar a Dios. O sea, no necesariamente usted tiene que estar aquí, pero tiene que buscarle a Dios en todo tiempo. Dice, aún cuando estemos acostados, meditemos en la palabra de Dios, dice. Aleluya. Y pero en veces, o sea, nos gusta más la novela. Aleluya, Jesús. Por ejemplo, Moisés, les voy a leer los dos más. Moisés instituyó la Pascua, Jesús es el Cordero. Él era la Pascua. Él se entregó por usted, por mí. Amén. ¿Ah? Moisés la instituyó allá en Deuteronomio, Éxodo 12, está todo el capítulo 12. Y Juan 1:29, Juan lo profetizó. Aquí está como lo profetizó. Ahí está profetizado. ¿Eh? Que él iba a ser el Cordero, dice. Todos leemos el capítulo 1 de Juan porque nos gusta. En el principio era el verbo y el verbo se hizo carne. ¿Eh? Y el verbo era Dios, dice. Entonces ahí en el 29, Juan 29, Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. ¿Quién nos lo reveló? Dios, nuestro Padre. A Juan lo dijo, Él quita el pecado del mundo. Él ha quitado su pecado. Está aquí ahora. Esfuércese para que esa corona nadie se la quite. Porque dice que solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Tibios y helados Dios no los quiere. Quiere calientes. Mejor helado, pero no tibio. Y ya sabe que es un tibio. Un huevo tibio. ¿Ya sabe cómo es un huevo tibio? ¿Ah? Aquel que está todo mieloso, ¿sí? Es un huevo tibio. ¿Eh? Entonces, Dios no quiere eso. Dios quiere sólido. ¿Ah? Dios quiere duro. ¿Ah? Caliente. Aleluya. Pero no quiere tibio. Dice que el tibio y el frío lo va a vomitar. ¿Ah? Y usted cuando toma un café frío va a quedar ganas de vomitarlo. ¿Ah? Y helado, peor. ¿Eh? Entonces Dios lo habla, si Dios lo deja grandes ilustraciones. Dios era en verdad un hombre que supo y nos dejó la palabra de Dios
tantas cosas hermosas que en vez de nos dar risa a nosotros, porque también tenía él gracia para decirle las cosas, para no herirlos, tanto así. Aleluya. Sí, Moisés murió en una montaña y Jesús murió allá en Golgota. Ahí está la palabra de Dios, Gólgota. Sí. Entonces ahí es todo lo que le tengo más, pero no voy a terminar y esto es lo que Dios ha puesto para que lo saboreemos ahora, para que hablemos de la palabra de Dios. Espero que no se me hayan dormido, pero yo siempre digo, si al apóstol Pablo se le durmió uno, a mí cuatro no. Pero Que nos caiga. ese se le durmió y se le cayó del quinto piso, pero lo revivió Dios. Dios es bueno, hermano. No es que sea cómico, pero la palabra de Dios dice eso. Y la hermana dijo, yo pensé que era mentira lo que decía y lo fui a buscar, dice. No, la palabra de Dios no es mentira, hermano. Cristo vive y para siempre. En nuestro corazón que viva. Esta es la palabra de Dios, que Dios me lo bendiga y me lo siga bendiciendo, hermano. Y que, como les digo, la palabra de Dios es de exhortación, edificación y de consolación. Esa es la profecía. Que Dios me los bendiga y síganse gozando, y vamos a pasar el tiempo a mi hermano porque va a orar por mi hermano Eri.